Mis padres nunca me vieron como hijo, sino como el criado al que podían exigirle todo. Mientras yo cuidaba y trabajaba, mientras que a su hijo adoptivo lo llenaban de privilegios. Cuando la familia descubrió su favoritismo y empezaron a señalarlos, vinieron a suplicarme que los defienda. Les respondí que ya no tenía padres. Nací y crecí en Texas, en una casa de una sola planta con siding base que siempre olía a fabuloso y a grasa de sartén. Mi cuarto no era cuarto, era el espacio junto a la lavandería, con una cortina mal colgada que hacía de puerta y un colchón que apoyaba directamente sobre una base vieja. Ahí aprendí que en mi casa nadie se iba a levantar por mí, si quería algo, tenía que hacerlo yo. Desde morro me tocó preparar loncheras, barrer, trapear, doblar toallas a la manera de hotel, así lo decía mi madre, muy orgullosa, y dejar listas las cosas para cuando ellos regresaran del trabajo. Mi papá llegaba con las manos negras de aceite, echando bronca por cualquier cosa que no estuviera como le gustaba, y mi mamá me miraba con esa cara de no hagas pedo, como si yo fuera el adulto que debía mantener la paz. No recuerdo un cumpleaños sin que me mandaran a lavar trastes o sin que me soltaran el típico luego vemos tu pastel, ahorita ayuda. Yo era el utilero de una obra donde ni siquiera salía a escena. Cuando tenía 14 nos metimos en lo de Foster to Adopt. Mis papás se anotaron en un programa del estado y, de la nada, la casa se llenó de letreros cursis de Hobby Lobby, Bless This Home, Family is Everything. Puras mamadas que parecían compradas para que los vecinos vieran lo santos que eran. Limpiaron a fondo solo la sala y el cuarto de visitas, compraron un edredón nuevo y unas almohadas carísimas porque la trabajadora social viene a revisar. Y por primera vez vi a mi madre hornear galletas de esas que nomás calientas del paquete para que la casa huela a vainilla. A las semanas llegó Jan, 8 años, delgado, ojos claros y esa mirada perdida de niño con historia dura. Yo sí vi al niño, no al trofeo. Pero mis papás lo vieron como su puta medalla. Le compraron un PlayStation, un iPad, una bici nueva. El cuarto que yo jamás tuve pasó a ser el cuarto de Jan con luces LED y pósters. La primera noche, mientras yo recogía la mesa, mi madre se acercó y me dijo que tenía que poner de mi parte porque tu hermano ha sufrido mucho, tú eres fuerte, tú entiendes. Traducido, Jan iba a recibir todo y a mí me tocaba cargar con lo demás. Si el niño tenía terapia a las 4, yo salía corriendo de la escuela y lo llevaba. Si había práctica de soccer, yo valía de chofer, de aguador y de cheerleader. Si Jan hacía un berrinche, mi madre me miraba y me soltaba el habla con él, a ti te hace caso. A mí no me preguntaron si estaba de acuerdo, me encasquetaron el papel de segundo papá sin sueldo ni agradecimiento. A Jan jamás lo culpo por eso, era un morrito intentando sobrevivir a su propio desmadre, pero mis papás se volvieron adictos a la imagen de ser la pareja que rescató a un niño. La pareja que en la iglesia recibe palmaditas en la espalda y oraciones en voz alta. Les encantaba ese foco. Yo, mientras, seguía lavando uniformes, cocinando pasta barata y contando los quarters para el bus. En mi casa, la palabra sacrificio siempre significaba que yo me partiera la madre para que otros se vieran bien. A los 15 ya estaba chambeando en Whataburger, noche tras noche friendo papas hasta que todo mi uniforme apestaba a aceite rancio. Mi papá me dijo que en esta casa todos cooperan, y me pidió la mitad de cada cheque para la luz y la comida. No tuvo madre, la semana que le di los billetes, al día siguiente le compraron a Jan unos malditos tacos de fútbol de marca y una mochila Nike porque lo motiva. Cuando pregunté si podían guardar algo de mi dinero para mis libros de la escuela, mi madre me soltó ese sermón que me sabía de memoria, que si yo era hombre, que si el hogar necesitaba de todos. Que si ya veríamos lo del college con FAFSA y becas porque no hay dinero. No hubo FAFSA, no hubo un carajo para mí. Para Jan sí había todo, y si faltaba algo, se lo inventaban, es que el psicólogo dice que necesita estabilidad, y la estabilidad, al parecer, eran tenis nuevos cada semestre y un puto iPhone el mismo día que salió. A los 16, sin que nadie lo hablara conmigo, apareció en la entrada un Honda Civic usado, color plata, con un moño rojo ridículo. Para que Jan aprenda responsabilidad, dijo mi papá con esa voz gruesa de quien quiere sonar sabio y solo suena a pendejo.
Yo aprendí responsabilidad caminando bajo el calor de Houston hasta la parada del bus, así que el discurso me dio risa. Cuando les mencioné que yo también necesitaba transporte para llegar a mis clases y al trabajo, me regalaron una cantaleta sobre cómo tú ya sabes moverte, tú eres independiente. Qué conveniente su independencia, para mí significaba cargar, para Jan significaba escoger. Las reuniones familiares eran mi teatro del absurdo. Los fines de semana, carne asada en el patio de la tía Leti, chelas Michelob y hielera azul, reggaetón a volumen pasadito, y ahí estaba yo, pegado al asador, quemándome los dedos para que todo mundo comiera a tiempo mientras mis papás se estacionaban en la sombrita de la conversación y recibían elogios por su gran corazón. Mi madre contaba, con voz dulce, como con mucho amor y paciencia estaban sacando adelante a Jan, y no fallaba la vecina o la prima que se limpiaba una lagrimita y decía que ojalá hubiera más gente así. Nadie preguntaba por qué el otro hijo, yo, estaba sudando como cabrón, sirviendo platos, lavando trastes, desapareciendo en la cocina como si fuera parte del mobiliario. Ian corría con los primos, enseñando su iPad y los tachones, y si se tropezaba o hacía puchero, mi madre aparecía con una toallita húmeda y un mi amor, ¿qué quieres? Yo quería que pararan de tratarme como si fuera invisible, pero lo único que recibía era pon más salsa y cambia la charola. El primer chispazo serio llegó un Thanksgiving. Mi tía Mariela, la que nunca se guarda nada, me encontró en la cocina cortando pavo con un cuchillo que ya no cortaba ni pan tostado. Me preguntó en corto cómo iba lo de la universidad, y yo le dije la neta, que estaba tomando clases en el Community College, pagándolas al chingadazo con mis turnos y sin ayuda de nadie. Mientras hablábamos, mi madre entró como siempre, con la sonrisa de postal, y dijo esa frase que me reventaba los oídos, a él siempre le gusta ayudar. Mi tía la miró de reojo y le contestó, luego me replicó sus palabras, que ayudar no es lo mismo que cargar. Y que por qué carajos a mí no me habían apoyado ni con un libro si a Jan le acababan de comprar una MacBook para la escuela. Mi madre se puso tiesa, dijo que no era momento de hablar de eso, que cada quien educa como puede. Ahí mi tía se encendió y soltó que educar no era explotar al mayor para quedar bien con el menor. Mi papá escuchó desde el pasillo y masculló que no se metan. Ya había olor a pavó, a puré y a pleito. No sé si fue el vino barato o la suma de años tragando mierdas, pero ese día empecé a admitir en voz alta lo que llevaba años mordiéndome la lengua. Cuando todos se sentaron a dar gracias, a mí me pidieron que sirviera los postres. Mi primo Diego, que normalmente nomás se ríe de todo, me siguió a la cocina y me dijo que no estaba chido, que si necesitaba que lo dijera enfrente, lo decía. No le pedí que hiciera show, pero tampoco lo detuve. Regresamos y, cuando mi padre soltó el discursito de la familia es lo primero, Diego le preguntó, y después me contó las palabras exactas, porque la familia era lo primero solo cuando se trataba de Jan. Se hizo un silencio cabrón. Ian ni entendió, estaba ocupado jugando en el teléfono. Mi madre parpadeaba como si se le metiera aire a los ojos. Mi papá apretó la mandíbula. Y yo vi, por primera vez, algo parecido al miedo, no al miedo de perderme, sino al miedo de perder su pinche imagen. Esa noche, mi padre me pidió hablar como hombres en la cochera, junto a la F-150. Me dijo que la familia no se lava en público, que yo tenía que cuidarlos porque todo lo que hacemos es por ustedes. Le contesté con calma, esa calma que te sale cuando estás quemado por dentro, que si querían que los cuidaran, empezaran por no usarme de sirviente. Él me pidió que no exagerara, que siempre hemos sido duros contigo porque confiamos en ti. Qué discurso más cómodo para justificar la chinga. Le dije que ya estaba cansado, que no iba a cubrirles más. Y ahí vi el pánico asomarse tantito, no por empatía, sino porque supo que se les acababa el pinche show. Cuando por fin me metí a mi cortina cuarto, con las manos oliendo a pavó y cloro, abrí el bloc de notas del celular y empecé a apuntar fechas, recibos, mensajes, todo lo que por años había pasado como normal. No estaba planeando una venganza de película, estaba, por primera vez, poniendo en orden mi propia historia, midiendo cuánto me habían cobrado por pertenecer a una familia donde yo no era hijo, era personal de servicio. No sabía exactamente cómo, pero ya tenía claro que no iba a seguir sosteniendo su teatro.
A lo lejos escuché a mi madre llorar bajito y a mi padre maldecir entre dientes. Yo dormí como no dormía desde morro, cansado, sí, pero convencido de que algo, por fin, iba a cambiar, y que ese cambio no iba a ser bonito para quienes me habían tenido de alfombra. Actualización 1. Pasaron unas semanas después de aquel Thanksgiving y la casa ya no se sentía igual. El aire estaba cargado, como cuando sabes que alguien dijo algo que no se puede desdecir y todos caminan alrededor sin atreverse a mencionarlo, pero ahí está, flotando, jodiendo el ambiente. Lo curioso es que no fui yo el que levantó la piedra, fueron mis primos y mis tías quienes empezaron a hablar entre ellos, como si finalmente se hubieran quitado una venda de los ojos. Yo siempre pensé que todos veían la diferencia pero se hacían pendejos por no incomodar. Sin embargo, después de esa cena empezaron a mandar mensajes, primero en grupos de WhatsApp familiares y luego en llamadas individuales. Preguntando cosas directas como por qué siempre me veían en la cocina o sirviendo cuando allá lo trataban como invitado especial. No eran preguntas con veneno, eran preguntas genuinas, y mis padres no tenían respuestas que sonaran coherentes. Lo noté porque me llegaban los reclamos en forma de indirectas, mi madre con esa voz temblorosa diciéndome que no contara cosas, que hay detalles de la casa que nadie más necesita saber. Y mi padre con un tono casi amenazante diciendo que los trapos sucios no se sacan. Yo ya estaba cansado de guardar silencio, así que no me molestaba en tapar huecos. Si mi tía me preguntaba directamente por qué nunca tuve carro mientras Ian tenía uno en cuanto cumplió 16, yo respondía la verdad, porque nunca hubo dinero para mí, pero curiosamente sí hubo para él. Si me preguntaban cómo hacía para pagarme las clases, contestaba sin rodeos que yo mismo, con mis turnos en el restaurante, mientras ellos se gastaban los ahorros en terapias privadas, viajes escolares y uniformes de Ian. No mentía, no exageraba, simplemente dejaba que la realidad se mostrara sola. Fue raro al principio porque me sentía culpable, como si estuviera traicionando a mis padres, pero después de un par de conversaciones me cayó el 20, no traicionaba a nadie, solo estaba dejando de cubrirlos. En la casa, mi decisión de poner distancia empezó a notarse más de lo que ellos querían admitir. Dejé de estar disponible a la primera llamada. Antes, si mi madre gritaba desde el pasillo que tenía que llevar a Ian al entrenamiento, yo dejaba lo que fuera y me lanzaba. Ahora, en cambio, le decía que no podía, que tenía tarea o que estaba cansado. La primera vez me miró como si le hubiera escupido en la cara, pero yo no me doblé. Con el tiempo, empecé a decir que no más seguido, y cada negativa levantaba discusiones cada vez más intensas. Mi padre decía que me estaba volviendo flojo, que la familia debía funcionar como equipo. Yo contestaba que un equipo significa que todos corren, no que uno cargue con todo mientras los demás se aplauden entre ellos. Las peleas se repetían tanto que terminé por preferir estar fuera de casa. Mis amigos de la universidad tenían un departamento chiquito cerca del campus, un verdadero desastre de latas vacías y muebles viejos recogidos de la calle. Pero era un lugar donde podía sentarme en el sillón roto y sentir que al menos nadie me veía como sirviente. Empecé a pasar más tiempo ahí, ayudando con lo que podía, tirando basura, cocinando pasta. Cualquier cosa con tal de no estar en mi casa escuchando a mis padres repetir que yo era el fuerte y que tenía que aguantar por el bien de todos. Lo que ellos nunca entendieron es que el fuerte también se cansa, y cuando se cansa de verdad, ya no vuelve. En esas semanas hubo una conversación que se me quedó grabada. Mi madre estaba en la sala, con esa forma suya de sentarse al borde del sillón, frotándose las manos como si buscara calma. Me llamó para decirme que la familia estaba empezando a hablar demasiado, que las críticas la estaban lastimando y que yo tenía que defenderla porque en el fondo todo lo que hacía era por amor. Escuché toda su explicación, pero lo único que resonaba en mi cabeza era la ironía. Ahora que el favoritismo estaba siendo señalado, ahora sí necesitaba que yo hablara, que yo pusiera la cara. Que yo hiciera el papel de salvador. Le respondí tranquilo, casi sin mirarla, que estaba cansado de taparles las vergüenzas, que por años fui yo quien cayó para no armar pleitos, y que si la familia veía lo que veía, no era mi culpa. Se quedó callada un buen rato, y luego dijo con voz quebrada que algún día me iba a dar cuenta de cuánto me querían. Esa frase me cayó como una piedra en el estómago,
porque era exactamente lo que yo ya no sentía, amor. Lo único que veía era manipulación disfrazada de cariño. Mientras tanto, Ian empezaba a mostrar que no sabía vivir sin que todo girara a su alrededor. Se quejaba si no tenía rides, se frustraba si mi madre no estaba disponible de inmediato, hacía berrinches que a sus 16 años se veían ridículos. Y lo peor es que mis padres se desesperaban y me buscaban para controlarlo. Yo los escuchaba pedir que lo calmara, que le hablara, que le explicara cómo portarse, como si todavía me correspondiera a mí ese papel. Pero ya no caía en ese juego. Me limitaba a encogerme de hombros y decirles que hablaran ellos, que resolvieran ellos. No me importaba si después me tachaban de insensible, porque lo cierto es que por primera vez estaba eligiendo mi propia paz antes que su teatro. Con el tiempo, esa distancia empezó a tomar forma en algo más grande, la familia extendida estaba del lado de la verdad. Mis tíos me mandaban mensajes privados diciendo que entendían por lo que había pasado, que no se habían dado cuenta de lo mucho que me cargaban, que les daba coraje no haber intervenido antes. No voy a decir que todo era perfecto, porque también había quienes se quedaban callados, pero la mayoría ya no veía a mis padres como esa pareja ejemplar. Cada reunión familiar se convirtió en un campo minado para ellos, y yo veía en sus rostros esa mezcla de rabia y temor a que alguien volviera a señalar lo obvio. Esa fue la primera vez que supe que podía empezar a vivir sin sentirme esclavo de la dinámica que ellos habían impuesto. Y aunque todavía no lo tenía del todo claro, ya había dado el primer paso, no dejar que me usaran más. Actualización 2. 6 meses después de aquella cena de Thanksgiving ya no estaba viviendo en esa casa donde el aire se sentía pesado como si siempre hubiera ropa mojada colgada en el pasillo. El salto fue menos épico de lo que muchos imaginan y, al mismo tiempo, fue el movimiento más cabrón que hice por mí. Empezó con una discusión estúpida un domingo por la tarde. La típica escena donde mi padre repetía que la familia funciona como equipo mientras me aventaba las llaves para que fuera a recoger a Ian porque se había quedado sin ride después de la práctica. Le dije que no, que tenía un examen el lunes y que no iba a cruzar media ciudad para resolverle la vida a un morro que podía llamar a su propio entrenador o tomar un Uber. Mi madre se puso la mano en el pecho, ofendida, como si le hubiera faltado al respeto a la Virgen, y preguntó cómo podía ser tan cruel. Yo no grité, pero por dentro sentí ese quiebre definitivo, no iba a darles ni un favor más. Esa misma semana, en los 15 minutos de descanso de mi turno de cierre en el restaurante, encontré un cuarto en Facebook Marketplace, a 10 minutos del campus. En un edificio viejo con alfombra gastada y olor a curry en los pasillos porque el dueño vivía en la planta baja y cocinaba con todas las ventanas abiertas. El anuncio decía Room for Rent, month to month. No drama, me reí con lo de no drama porque yo venía cargando drama para surtir 3 temporadas completas. Hablé con el casero, un señor bajito con acento marcado que me pidió comprobantes de ingreso, depósito de $300 y la renta por adelantado. Llevé mis talones de cheque manchados de grasa, le expliqué que estudiaba en el Community College y me aceptó sin consignatario porque el otro inquilino se iba en 2 días. Firmé un contrato de una página, con tinta corrida y la foto borrosa de mi ID pegada con un clip, y en el margen el casero escribió a mano no parties, no plans. Perfecto, no quería fiestas ni quejas, quería estar en paz. El día de la mudanza cabía entero en la cajuela del Corolla destartalado de un compañero de trabajo que me hizo el paro por $20 y 2 combos de hamburguesa. Metí una maleta negra con mi ropa, una caja con mis libros de texto que olían a café frío y humo de cocina, otra caja con tazas desparejadas. El ventilador de piso que me había comprado en un H.E.B. a pagos en efectivo y un colchón inflable que había rescatado del garaje de la tía Mariela. El cuarto era pequeño, una ventana que daba a un estacionamiento con baches y un closet sin puerta donde las perchas chirriaban como si se quejaran de todo. La alfombra estaba quemada en una esquina, como si alguien hubiera dejado una plancha prendida, y el aire acondicionado central rugía a ratos, pero funcionaba lo suficiente para no morir en el calor pegajoso de Houston. Esa primera noche me acosté en el colchón inflable con una cobija fina, escuchando el zumbido del refrigerador comunitario y la música apagada del vecino que ponía norteñas en volumen bajo. Y sentí algo que llevaba años sin sentir, silencio sin órdenes.
Fui al H-E-B en la esquina, compré huevos, tortillas, arroz, frijoles enlatados, salsa barata, un sartén que prometía ser non-stick pero que en realidad pegaba todo. Y regresé a cocinarme una cena que sabía a independencia y a comida de pobre que no pide disculpas. No hubo discurso, no hubo bendición, no hubo un y para Jan. Solo yo, mi plato y un cansancio que por fin no cargaba culpa. A mis padres no les dije que me iba hasta que ya estaba fuera. Les dejé una nota corta en la mesa, con mi nueva dirección por si llegaba correo importante y con una frase que a mí me sonó civilizada y a ellos, seguro, a traición. A partir de ahora me haré cargo de mis cosas y ustedes de las suyas. No tardaron ni un día en llamar. Mi madre lloraba a intervalos, como si cortara cebolla entre frases, y me decía que cómo me iba a ir sin hablarlo, que qué iba a decir la familia, que Jan me necesitaba porque yo era el único que lo entendía. Le respondí que Jan tenía padres, terapeutas, entrenador y un puto iPhone para llamar a quien quisiera. Yo ya tenía 20 años y necesitaba ser algo más que el asistente. Mi padre tomó el teléfono después, con ese tono que usaba cuando quería sonar calmado y solo le salía condescendiente, y soltó la lista de todo lo que según él me debían: techo, comida, crianza. Me pidió que, por respeto, siguiera mandando algo de dinero para la casa. Le dije que no iba a mandar ni un centavo, que suficiente había puesto ya. Y que lo que sí iba a mandar era mi cambio de dirección al banco y al IRS para que no me intentaran reclamar como dependiente en los impuestos ahora que ya no vivía ahí ni me mantenían. El silencio que siguió fue espeso, y luego vino el insulto disfrazado de consejo, que me estaba dejando picar la cabeza por la universidad, que me iba a estrellar, que no iba a durar solo ni un mes. Le contesté que llevaba solo desde siempre, solo que ahora tenía llave propia. La primera semana sin ellos fue un curso intensivo de adultez que no aprendí en esa casa donde solo me tocaba obedecer. Descubrí que el fregadero del depa se tapaba si enjuagabas arroz sin colador, que el detector de humo estaba tan sensible que gritaba con cada tortilla calentada directamente en la parrilla. Que los enchufes del baño tenían un botoncito de reset que te ahorra una llamada al casero si se apagan por exceso de secadora. El casero me explicó lo del estacionamiento, que no dejara el carro de mi compañero en los lugares marcados, que los de la tow truck eran unos perros y no perdonaban a nadie. Compré un colchón de segunda en OfferUp por $40, lo recogimos entre risas con el mismo compañero y, de paso, me regaló una lámpara sin pantalla que daba una luz fea pero suficiente. Mi tía Mariela llegó un sábado con una caja de vasos, un edredón floreado que parecía rescatado de una serie de los 91, sermón corto pero con cariño, que si ya había decidido irme, que lo hiciera bien. Que pusiera límites claros, que no abriera la puerta a nadie sin avisar. Me dio un abrazo que olía a perfume barato y a tacos de barbacoa, y ese día sentí algo parecido a tener una madre, cosa que en mi casa original había sido más marketing que realidad. Las llamadas de mis padres subieron de tono cuando se dieron cuenta de que no iba a regresar a fin de semana por lo menos para ayudar con las cosas de la casa. La vieja copa de mientras vivas bajo mi techo seguirás mis reglas se quebró en su mano y, sin ese control, empezaron a intentar otras tácticas. Primero, la culpa, que mi madre no dormía, que Jan estaba confundido, que el perro, porque hasta perro adoptaron, claro, me extrañaba. Luego, la presión social, que el pastor preguntó por mí en la iglesia, que la hermana fulana dice que me va a orar, que los vecinos estaban sorprendidos. Después, el chantaje, que iban a vender el carro de Jan para pagar cuentas si yo no ayudaba, pura mamada porque al día siguiente mi primo me mandó foto de Jan estrenando unos tachones nuevos. Hubo un jueves en que se aparecieron en mi edificio, el casero me llamó para decirme que 2 personas estaban preguntando por mí en la entrada, que si los dejaba pasar. Bajé y los vi en la banqueta, mi madre con los ojos hinchados y mi padre con las manos en los bolsillos fingiendo calma. Me pidieron hablar 3 minutos. Les dije que ahí mismo, a la vista, sin subir, y que ese era mi espacio. Mi madre me suplicó que regresara al menos a acompañar a Jan en las tardes, que se sentía solo. Yo pensé en todas las tardes que pasé acompañando a todos menos a mí y les dije que no, que ahora me tocaba acompañarme a mí y que si insistían en aparecer sin avisar.
Iba a llamar a la policía porque eso también es parte de ser adulto en Estados Unidos, respetar puertas ajenas. Mi padre se encabronó y masculló que cómo me atrevía a amenazar a mi propia familia. Le respondí que familia que te usa no es familia, es cliente moroso, y yo ya no daba servicio. La vida diaria en el depa me enseñó a organizarme de una forma que en mi casa nunca pude. En el restaurante, Tina, mi manager, me ofreció más horas al ver que ya no estaba corriendo a casa a resolver las pendejadas de otros. Me ganó $1 más por hora por quedarme a cerrar sin armar drama y por no hacerme güey cuando había que limpiar la freidora. En las noches, cuando no había tanta tarea, hice DoorDash con la cuenta de un compañero hasta que pude sacar la mía. Y fui ahorrando lo suficiente para comprarle a otro cocinero un Corolla del 98 con el aire medio jodido pero el motor noble, título limpio y olor permanente a pino falso. Aprendí lo del título firmado, la fila eterna del DMV, el seguro de responsabilidad mínimo que de todas maneras se siente como un asalto. La pegatina de la inspección en el parabrisas y el impuesto de registro que te saca de pedo las primeras veces. Ese carro viejo se volvió mi casa portátil, me llevaba a clase, al trabajo, al H.E.B., a visitar a la tía. A recoger una mesa de café gratis en un complex vecino donde la gente se muda y deja tesoros junto al contenedor. Sentí, por primera vez, que mi agenda obedecía a mis necesidades y no a las urgencias de otros. Mientras yo aprendía a vivir, en la casa de mis padres el teatro perdía tramoyistas. Ian, acostumbrado a que todo apareciera con un chasquido, empezó a chocar contra la realidad como pájaro contra ventana. Un martes me llamó mi madre con tono de crisis porque la lavadora se había descompuesto y el cuarto de lavado estaba inundado. Le pregunté si Ian había vaciado los bolsillos o echado media botella de detergente, y se hizo un silencio que confirmaba la cagada. Al morro se le ocurrió que más jabón significaba más limpio y bloquearon la bomba con una espuma digna de un comercial ridículo. Otro día me escribió mi padre desde el taller porque Ian había tronado una llanta del Civic al subirse al camellón mientras testeaba. Me preguntó, sin vergüenza, si podía prestarles para el neumático. Le contesté que no, que ahora sí les tocaba a ellos resolver, que vendieran uno de los 100 gadgets del niño o que llamaran a su pinche seguro roadside. Me colgó con insultos a medias y al rato me mandó un mensaje más educado, como si no fuera el mismo que había querido hacerme sentir miserable 2 llamadas atrás. Noté en sus palabras algo nuevo, necesidad. Y no porque me extrañaran, sino porque el fuego que yo apagaba todos los días se les estaba yendo de las manos. La familia extendida, que ya venía oliendo el humo desde Thanksgiving, empezó a repartir agua a su manera. La tía Letty me llamó para ver cómo iba con la escuela y me ofreció una mesa plegable que tenía guardada. El primo Diego cayó un domingo con una tele de 32 pulgadas que le sobraba y una caja de herramientas pequeñas porque me vio colgar una repisa con clavos chuecos, mi abuela, desde San Antonio. Me mandó un sobre con $20 y una estampita de San Judas por si las dudas. Nada de eso lo pedí, pero lo acepté con la clase de agradecimiento que no te exige venderle tu alma de vuelta. Por otro lado, a mis padres se les hizo costumbre intentar limpiar su imagen en reuniones, pero ahora la gente les contestaba. Una noche, en el cumpleaños de un primo, mi tía Mariela me narró cómo mi madre empezó a llorar contando que yo me había vuelto frío desde que entré a la universidad, y la tía le dijo sin levantar la voz que no era frialdad. Era descanso. A mi padre casi se le cae el vaso, y yo, desde mi depa, leyendo esos mensajes, sentí un tipo extraño de justicia, no era venganza de película, no eran luces ni aplausos. Era la simple consecuencia de haber dejado de taparles el cochinero. Hubo un drama particular que terminó de dejar claras las cosas. Un sábado por la mañana, en el chat familiar, alguien posteó con orgullo la foto de Ian con un Apple Watch nuevo porque le va a ayudar a organizarse para la escuela. A los 10 minutos, mi padre me escribió aparte pidiéndome comprensión y que si podía apoyar con algo temporal porque la luz venía alta. Yo no respondí de inmediato, dejé que el coraje me bajara, respiré. Y le contesté que estaba cabrón pedir apoyo para la luz cuando acababan de comprar un reloj de lujo para un mocoso que todavía no sabe separar blancos y de color. No lo dije con veneno, lo dije con ese cansancio del que ya no tiene paciencia para las incoherencias.
El primo Diego, que no tiene filtro, subió un screenshot al chat grande y ahí se armó la lluvia. Unos defendieron a mis padres con el discurso barato de cada quien educa como puede, pero la mayoría preguntó en serio qué pedo con las prioridades. Mis padres se hicieron los ofendidos y salieron del chat por un rato, y yo me quedé mirando el teléfono como quien ve caer una máscara en cámara lenta. No tuve que alzar la voz, no tuve que escupir secretos, bastó con que dejaran de ser intocables en la narrativa de siempre. En lo práctico, mi venganza era simple y letal, no estar disponible. Cuando llamaban a última hora para que recogiera a Jan, para que hiciera fila en la farmacia, para que pasara por la tía abuela a su cita, yo decía que no con la tranquilidad de quien ya no se explica. No me justificaba, no me disculpaba, no escribía párrafos, un no claro y a otra cosa. Lo bonito de ese no fue ver cómo el castillo se desmoronaba sin necesidad de empujones. Ellos, que construyeron una dinámica donde yo era la herramienta multiusos, quedaron con las manos torpes frente a la vida diaria. Yo, que crecí pensando que si dejaba de ayudar todo se iba a ir al carajo, descubrí que si se iba al carajo no era culpa mía, era culpa de quienes nunca aprendieron a vivir sin esclavizar al que tenían a la mano. Con el tiempo, el depa dejó de oler a viejo y empezó a oler a mi rutina, a café barato a las 6 de la mañana, a jabón de platos por la noche, a libros subrayados con marcador naranja, a ropa secándose con el ventilador cuando la secadora comunal se tragaba los quarters y no devolvía cambio. Armé un calendario en la pared con cinta azul para no fallar en pagos, enganché los recibos con clips para recordar fechas, y reservé los jueves por la tarde para manejar sin rumbo un rato, poner música y no escuchar a nadie. Empecé a dormir mejor. Dejé de apretar la mandíbula. Cuando alguien decía mi nombre no sentía que venía una orden detrás. A veces me invadía la culpa aprendida, esa voz que te dice que si no estás en la casa resolviendo eres mala persona, pero la callaba con otra voz recién nacida que decía que no. Que ser buena persona no es dejarte exprimir hasta volverte sombra. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento por la venganza, habría dicho que no era ruidosa, que no llevaba soundtrack épico, pero que funcionaba como ácido, lento, constante, imposible de detener una vez que empieza. La primera parte era esa, dejar de sostener lo insostenible. La segunda, la que yo ya estaba preparando sin que ellos se dieran cuenta, venía con documentos guardados. Mensajes respaldados y recuerdos puestos en orden para el día en que intentaran voltearme la tortilla en la familia o frente a cualquiera que quisiera escuchar su versión edulcorada. No iba a inventar nada, no me hacía falta, la verdad, contada con calma y con fechas, era suficiente para que se vieran como lo que fueron conmigo, patrones disfrazados de papás. Y mientras esa verdad tomaba forma, yo me cocinaba mis huevos con frijoles a las 7 de la mañana, me iba a clase, me partía la madre en el trabajo y regresaba a un lugar pequeño y mío, donde por fin no tenía que pedir permiso para existir. Actualización 3. Un año después de haberme mudado, la noticia de la muerte de mi abuelo cayó como un ladrillo que nadie quiso recoger. Yo lo veía venir, porque en sus últimos meses ya estaba frágil, con esa mirada apagada de quien sabe que el cuerpo ya no le responde. A pesar de todo, él fue el único en mi infancia que me trató como nieto de verdad y no como personal de servicio. Cuando mis padres me dejaban en su casa para que lo cuidara mientras ellos descansaban, yo no lo sentía como carga. Me gustaba sentarme con él a ver partidos viejos de béisbol, escuchar sus historias de cuando trabajaba en construcción bajo el sol de Texas y, sobre todo, que me preguntara cómo estaba yo. Sin que después viniera una orden disfrazada de consejo. En esas tardes, mientras le preparaba café cargado o le alcanzaba sus pastillas, sentí lo que era ser familia sin sentirme invisible. Por eso, cuando recibí la llamada de que había muerto, me pegó diferente a todos los otros dramas, no era la tristeza común de un funeral, era el dolor de perder al único adulto que realmente me había visto. El funeral fue un circo disfrazado de solemnidad. Se organizó en una funeraria barata en la zona norte, con flores plásticas que olían a spray y bancas de madera que crujían con cada movimiento. Mis padres llegaron de negro, exagerando la cara de tragedia, como si quisieran que todos notaran lo dolidos que estaban. Yo sabía la verdad, no se llevaban tan bien con mi abuelo, porque él nunca se tragó sus poses ni la manera en que me trataban.
Cuando los familiares comenzaron a llegar, hubo abrazos incómodos y palabras de pésame que sonaban repetidas. Pero poco a poco la conversación se fue desviando a algo que mis padres no esperaban, el tema de la herencia. Resulta que mi abuelo había dejado un testamento sencillo, escrito con la ayuda de un notario del barrio, donde repartía algunas cosas entre sus hijos y nietos. Yo, para sorpresa de todos, y para furia de mis padres, aparecía con una parte específica a mi nombre. No era una fortuna, pero era suficiente para sentir que alguien, al menos una vez en mi vida, me había reconocido como persona. Era dinero que venía directo a mí, sin pasar por sus manos, sin excusas de para la casa. Recuerdo la cara de mi padre cuando el abogado lo leyó. Tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos en la silla, y en su mirada se mezclaban la rabia y la humillación. Mi madre, en cambio, trató de fingir calma y hasta forzó una sonrisa mientras decía en voz baja que seguramente yo iba a compartir con Ian, porque al final todos somos familia. Me mordí la lengua hasta que se acabó la lectura y, cuando se me acercaron con ese tono falso de dulzura, les respondí con frialdad, yo no iba a compartir nada. Porque lo que me dejó mi abuelo no era para sostener sus privilegios ni tapar las irresponsabilidades de su hijo favorito. Les dije que esa herencia me la había ganado cuidando al abuelo, cargando con él al baño, cocinando sus comidas cuando nadie más estaba, limpiando vómito cuando tuvo un mal rato. Y que ni se atrevieran a pedirme que ahora financiara los berrinches de Ian. Fue la primera vez que hablé de esa manera frente a varios de mis tíos, y la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Después del entierro, en la comida que organizaron en la casa de la tía Leti, la conversación se volvió inevitable. Mis primos preguntaban abiertamente por qué yo era el único que había estado con el abuelo en sus últimos meses. Alguien comentó que siempre me veían llegar a su casa después del trabajo, mientras mis padres nunca aparecían. Mi tía Mariela, con esa lengua afilada que nunca se guarda nada, dijo de frente que me lo merecía, que nadie más se había preocupado por el abuelo como yo. Mis padres intentaban cambiar de tema, insistiendo en que todos ayudamos como pudimos, pero ya nadie se tragaba ese cuento. Para ellos fue un golpe mortal, la fachada de la familia ejemplar se resquebrajaba cada vez más, y ahora no era yo quien la derrumbaba, sino la misma gente que antes los aplaudía. Las semanas siguientes fueron un desfile de llamadas incómodas. Mi madre me pedía que pensara en Ian, que un buen hermano siempre comparte, que cómo iba a ser tan egoísta. Mi padre me acusaba de estar envenenado por mis tíos, de ser ingrato, de olvidar quién me dio un techo. Yo los escuchaba sin alterarme, porque ya no tenían poder sobre mí. Les repetía lo mismo, no voy a compartir, no voy a ceder, no voy a tapar su favoritismo con el dinero que no les pertenece. Cada conversación terminaba en insultos disfrazados de consejos y en colgadas de teléfono. En otro tiempo me habría sentido culpable, pero ahora no, la herencia no era un regalo para dividir, era un símbolo de que alguien finalmente me había puesto en el lugar que me correspondía. Ese dinero lo usé con cabeza. Abrí una cuenta separada, pagué de una sola vez mis deudas de la tarjeta, adelanté un semestre de la universidad y guardé el resto como colchón. No me gasté nada en lujos, aunque me hubiera encantado comprarme un carro más nuevo. Preferí seguir con mi Corolla viejo y tener la seguridad de que si algo se venía abajo, no iba a depender de mis padres ni de nadie. Esa sensación de independencia me dio más satisfacción que cualquier compra. Era como si el abuelo me hubiera dicho desde la tumba, ya no necesitas pedir permiso, aquí tienes con qué sostenerte. En contraste, la situación en la casa de mis padres se volvía cada vez más ridícula. Ian había perdido el control por completo. Acostumbrado a que todo le cayera en la mano, empezó a meterse en problemas pequeños que se agrandaban porque nadie sabía cómo pararle el tren. Faltaba a clases, discutía con maestros, se gastaba dinero en tonterías, y cuando las consecuencias aparecían, mis padres corrían a pedirme ayuda, como si todavía fuera su salvavidas. Hubo un día en que mi madre me llamó para que escribiera una carta a la escuela defendiendo a Ian porque lo habían cachado copiando. Me reí en su cara, le dije que se las arreglara sola y que tal vez era momento de que el hijo ejemplar aprendiera lo que era enfrentar las consecuencias de sus actos. Su silencio del otro lado de la línea me supo a victoria, no porque disfrutara verla sufrir,
sino porque entendí que por fin estaban solos en la cama que ellos mismos hicieron. En cada reunión familiar, el tema salía de una manera u otra. Mis padres trataban de quejarse de que yo los había abandonado, que ya no era el mismo, que la universidad me había cambiado. Pero cada vez que alguien intentaba respaldarlos, otro tío o primo saltaba y recordaba en voz alta cómo siempre me habían tratado como sirviente. La narrativa ya no la controlaban. Yo no necesitaba levantar la voz ni contar más de lo necesario, la misma familia ya lo había visto todo. Esa fue la verdadera herencia que me dejó mi abuelo, la confirmación de que, aunque mis padres me quisieran pintar como ingrato, la verdad ya estaba expuesta y ahora todos podían verla sin que yo moviera un dedo. Con el paso de los meses, esa etapa se volvió una especie de entrenamiento para lo que vendría después. Aprendí a poner límites sin sentirme culpable, a decir no con calma y a sostenerlo aunque me lanzaran culpas o amenazas. Empecé a entender que mi venganza no era gritarles en la cara ni humillarlos, sino vivir sin ellos, demostrar que podía construir mi camino sin pedirles ni un centavo. Cada vez que colgaba después de una de sus llamadas, sentía menos miedo y más libertad. Actualización 4. 2 años después, cuando ya usaba la herencia del abuelo con cabeza y mi vida tenía ritmo propio, el mundo de mis padres se vino abajo de la manera más torpe y predecible, y Ann se metió en un lío por robar. A mí me llegó la noticia como siempre me llegaban las cosas de esa casa, por mensaje mal escrito y con prisa, primero de un primo que trabajaba cerca del Target FM 1960 donde había pasado todo. Y luego a los 5 minutos por llamada de mi madre con voz de gallina degollada diciendo que todo fue un malentendido. El malentendido consistía en que Ian, que ya tenía 18, había intentado salir con unos AirPods metidos en la chamarra y una colonia cara escondida en la pretina del pantalón. Lo paró el tipo de prevención de pérdidas, lo metieron a la oficina del backroom, llamaron a la policía y terminó con una citación por robo menor en Harris County. Nada de cárcel épica ni luces de patrulla a todo color, solo el trámite aburrido pero real de la consecuencia, papelitos rosados, número de caso, fecha de audiencia. Y la recomendación de buscar un abogado de oficio si no podían pagar uno. En otras palabras, la vida adulta le llegó a Ian de golpe, sin envolver y con una patada en el culo. Mi madre me pidió que fuera de inmediato porque estaban perdidos, y cuando le dije que no iba a manejar hasta allá para salvarles la cara, empezó el concierto de culpas. Dijo eres su hermano, dijo tú lo entiendes, dijo no lo dejes solo, pura frase que en su traducción al español sin maquillaje sonaba a ven a hacer lo que siempre hiciste, resolver lo que nosotros no sabemos. Mi padre agarró el teléfono después y soltó un choro de esos que creen que impresionan, que un error no define a nadie, que a cualquiera le puede pasar, que un jovencito puede equivocarse. Y que necesitaban que yo hablara con el gerente del Target porque tú te comunicas bien y quizá así retiraban cargos. Me reí con la carcajada seca que te sale cuando escuchas estupideces grandes. Le expliqué, con paciencia de maestro de primaria, que así no funciona en Estados Unidos, que el gerente puede firmar un 3 carajos si ya hay reporte y número de caso. Que esa película donde el hermano mayor llega con palabras mágicas solo existe en su cabeza. Me colgó encabronado y a los 10 minutos me mandó un texto pidiéndome al menos una carta de carácter para el juez, que dijera la verdad bonita, que Ian viene de dificultades y que ha demostrado progreso. Ahí fue cuando respiré hondo, no para no gritarles, sino para elegir cada palabra como cuchillo bien colocado. Fui a mi depa, me serví café viejo, me senté frente a la mesa plegable que la tía Letty me había regalado, abrí el cuaderno donde desde Thanksgiving venía apuntando fechas y momentos, y me puse a escribir una carta. Pero no para el juez, sino para mí. Empecé por describir, con fechas y detalles, cómo mis padres habían fabricado a un adulto inútil a base de privilegios, como cada pobrecito, ha sufrido se convirtió en pobrecito, que otro lo resuelva. Como cada truco para evitarle frustración terminó en un chamaco de 18 años que piensa que el mundo le debe lo que él alcanza con la mano. Pensé en imprimirla y llevársela al juez, pero me pareció mejor guardarla para cuando intentaran manipular a la familia con su cantaleta. No es que me preocupara limpiar mi nombre, es que me gustaba tener mi historia alineada como un expediente que no admite alegatos tontos.
La audiencia preliminar fue un martes a media mañana en el edificio de County Criminal Courts at Lab, con ese aire a cafetería vieja y pasillos llenos de gente esperando que su número salga en una pantalla que parpadea lento. Yo no fui, porque nadie me iba a obligar a participar en su show, pero me enteré por un primo que acompaña a su papá a esas cosas, que vieron a mis padres ahí sentaditos, con ropa más formal de la que usan para la iglesia, mirando al suelo como si lo fueran a regañar a él a través del piso. Ian estaba con una cara de niño regañado que ya no le quedaba, moviendo la pierna, como si con botar el talón fuera a deshacer el papel con su nombre. El fiscal ofreció algo tipo pretraía el diversión si pagaba una multa, tomaba una clase de prevención de robo y se mantenía limpio por 6 meses. Nada imposible. Nada trágico. Solo un recordatorio del mundo real. A la salida, en lugar de darle gracias al universo porque le estaban regalando una segunda oportunidad, mis papás me llamaron para decirme que esto se arregla si nos unimos. Que si yo daba una declaración sobre cómo Jan era un buen muchacho y mi mejor amigo, el juez sería más benévolo. Me quedé callado un segundo, y entonces dije lo que llevaba años masticando entre dientes. Les dije que no iba a escribir ni una línea a favor del chamaco, que si querían carta, escribieran ellos, pero con la verdad completa. La parte donde inflaron a un niño hasta volverlo inútil y lo soltaron al mundo sin enseñarle a estar frustrado sin robar. Les dije que si pretendían poner mi nombre en su narrativa para no quedar como los pendejos que son, que se les olvidara para siempre. Les recordé que llevo desde los 14 cargando su casa y que el único expediente que puedo presentar es el de su favoritismo, si eso les sirve con el juez, adelante, pero iban a dejar de usar mi espalda como trampolín. Hubo un silencio largo, de esos donde uno espera que el otro recule. No reculé. Mi madre lloró, mi padre se puso en modo santo ofendido y dijo la sangre llama. Contesté que la sangre no llama, la sangre te coagula si no la mueves, y que a mí me tocó mover la mía solo. Me colgaron y pensé, con una calma que nunca había sentido, que el guión de mi venganza iba a su clímax justo ahí, no con gritos, no con pleitos de novela, sino con una negativa aplicada como martillo al mismo clavo. Una y otra vez, hasta que entiendan. El escándalo llegó al grupo familiar porque, como siempre, mis padres no saben sufrir en silencio. En la comida del domingo en casa de la tía Letty, que ahora se volvía consultorio, mis padres empezaron con la frase Jan cometió un error, pero es un buen niño, y antes de que pudieran sacar el violín. La tía los paró en seco y dijo es un adulto y se robó unos audífonos, eso no es un chisme, es un hecho. El primo Diego, que disfruta ver caer ídolos falsos, remató que si el error costaba $150 más tax, más la multa, más la clase, que alguien me hiciera la suma. Porque a él le parecía curioso que nunca hubiera dinero para mis libros pero sí para rescatar al rey del drama. Mi madre se puso roja, mi padre apretó los dientes, y yo, que no estaba presente, recibí después la reseña completa por mensajes de 3 tías que ya se hartaron de ver el teatro. Saber que la verdad caminaba sin tener que empujarla me dio esa sensación vieja de justicia que tanto nos prometieron en la escuela y rara vez llega. Mis padres no se quedaron en la vergüenza, se lanzaron de lleno al tour de súplicas. Me buscaron aparte en un café de las Shepherd, eligieron una mesa junto a la ventana como si la luz natural diera pena ajena, y mi madre me pidió de corazón que dijera frente a la familia que ellos nunca me discriminaron. Que todo fue una percepción, que si yo decía unas palabras bonitas los demás iban a dejar de juzgarlos. Me quedé mirando el tráfico, dejé que pasara un autobús y un ciclista y contesté despacio, porque a veces la venganza necesita ritmo, no voy a limpiarles la cara, no voy a mentir. No voy a llamarle percepción a años de ser su criado. Fue entonces cuando mi padre soltó la frase que ellos creyeron que me movería, hijo, defiéndenos, la gente está hablando. Y ahí, en esa mesa pegajosa de café derramado, con el ruido de platos y la barista gritándole a un tal Mark Zulate, dije lo que me salió tan natural como respirar, yo ya no tengo padres. No lo grité, no lo escupí, no lo adorné, lo solté con la suavidad de quien por fin deja caer una mochila pesada. Mi madre se llevó la mano a la boca, mi padre se quedó mirando la taza como si adentro hubiera instrucciones para revertir el tiempo. Yo me levanté, dejé $5 para el café que me supieron a peaje, y me fui.
No me fui a llorar ni a celebrar, me fui a trabajar. Esa misma tarde cerré el restaurante, limpié freidoras, conté cajas, firmé la hoja de depósito y regresé al depa con olor a papas fritas pegado al uniforme. En la mesa me esperaba un sobre de Harris County con el recordatorio de la audiencia de Ian, y me descubrí sonriendo no por maldad, sino por matemática. La vida, cuando no la sobornas, se balancea sola. Si él hacía la clase y pagaba la multa, el caso se iba a desvanecer como tantos, pero lo haría con su dinero o con el de los que siempre lo defendieron, no con el mío, no con cartas mías, no con mi espalda. Me puse a hacer números, a ver si podía pagar otro par de clases adelantadas. Y entre cuentas me cayó otro mensaje de mi madre con la foto de un formulario de Community Service Source preguntando si yo podía firmar como supervisor para no tener que ir a un lugar feo. Le respondí con 3 frases largas y claras: no voy a firmar nada, que haga el servicio, que aprenda. Imagino que lloró. Me dio igual. A mí nadie me firmó nada cuando me partía la madre cuidando al abuelo y limpiando vómitos a las 3 de la mañana. La parte técnica de su problema se convirtió en el nuevo juguete emocional de mis padres. Descubrieron palabras como deferred adjudication, misdemeanor, diversión, y se las repetían como si fueran hechizos. Me hablaron para preguntarme si conocía abogados baratos, como si yo tuviera una libreta secreta con números mágicos. Les dije que pidieran uno de oficio si tanto les dolía abrir la cartera. Me pidieron que al menos los acompañara a la clase de prevención de robo, para que Ian se sintiera apoyado, y les contesté que Ian está completo. Que le sobran brazos y piernas y que ya es hora de que camine sin andaderas humanas. Cada no construía una pared y, contra lo que ellos esperaban, no se me caía encima, al contrario, me sostenía. El día que terminó esa clase, Ian subió una historia a Instagram con una foto del estacionamiento de la corte y un texto pendejo: hoy aprendí, seguido de un emoji que no supo elegir bien porque la ironía no se le da. Una prima me la mandó por DM con el comentario: tu jefecita está encabronada porque no le diste like. Me reí solo en mi cocina, con el microondas haciendo ruido de tractor, y pensé que a veces la justicia se ve así de simple: un morro sin aplausos tomando una clase aburrida rodeado de otros que hicieron lo mismo, mientras yo, el eterno ayudante, estaba en mi casa calentando leftovers sin que nadie me pidiera que apagara un incendio. La consecuencia social fue la parte más sabrosa de esta etapa, y lo digo sin pena. En la iglesia, donde mis padres habían desfilado a Ian como milagro viviente, la gente ya no les compraba el paquete completo. El pastor, que antes los ponía como ejemplo en sus sermones sobre abrir el hogar, bajó el tono y empezó a hablar de límites sanos y responsabilidad personal. Mis padres salían de misa con cara de haber chupado limón y decían que la gente es mala. No, la gente no es mala, la gente se cansa de las mentiras cuando las ve demasiado de cerca. En la familia, los comentarios dejaron de ser cuchicheos y se volvieron conversaciones. La tía Leti les dijo no usen al muchacho mayor de muleta, y la tía Mariela, que no perdona ni una, soltó que cuando uno aplica privilegios a lo bruto, cría pendejos valientes. Nunca la quise tanto. Yo solo me limitaba a contestar mensajes con educación y a no presentarme donde no me daba la gana. Lo que más me sorprendió fue la libertad física que trajo decir yo ya no tengo padres. Esas palabras cortaron un hilo invisible que todavía me ataba a sus emergencias. Dejé de revisar el teléfono con ansiedad, dejé de sentir que cualquier vibración era una orden disfrazada. Si me escribían a las 11 de la noche, respondía al día siguiente o no respondía, y el cielo no se caía. Si me llamaban 3 veces seguidas, el límite era simple: texto primero, si urgen, marquen al 911, yo no soy paramédico emocional. Empecé a usar mis fines de semana para cosas que antes parecían lujos ridículos: dormir hasta tarde, manejar sin destino, llevarme a mí mismo a comer un po decente en una plaza fea. Leer en el parque sin la sensación de que estaba desperdiciando tiempo que le debía a alguien. La venganza, en su forma más pura, era eso: vivir bien sabiendo que los que te jodieron ahora tienen que barrer su propia mugre. Cuando por fin llegó el cierre del caso de Ian, con la multa pagada a regañadientes y la clase completada, mis padres intentaron un último número de circo. Me llamaron para celebrar que todo se resolvió y para empezar de cero.
Me citaron en una taquería donde yo había trabajado un verano de adolescente, como si el lugar tuviera memoria de mis deudas con ellos. Llegué porque me gusta cerrar las cosas mirándolas a la cara. Se sentaron, pidieron aguas frescas, y mi madre, con ese tono de telenovela, dijo: hijo, estamos listos para que la familia vuelva a ser familia. Tomé un trago, dejé el vaso, y les dije sin adorno que la familia volvió a ser familia el día que yo me fui de su casa. Lo que ellos manejan es una empresa de relaciones públicas que quebró por mala administración. Les recordé aquella frase del café, y la repetí sin temblar: ya no tengo padres. Si en algún momento quieren hablar como dos adultos con otro adulto, sin chantajes, sin mentiras, sin usar allán de escudo, quizá podamos conversar de lo que sí existe entre nosotros: historia, no jerarquía. Mi padre intentó levantar la voz y reclamar respeto. Le contesté que el respeto no es un título, es un saldo, y el suyo conmigo lleva años en negativo. Salí de la taquería con olor a cilantro y carne al carbón pegado en la ropa y con una paz que, si me lo hubieran contado a los 16, habría pensado que era cuento. No hubo música épica, no hubo aplausos, no hubo abrazo final. Hubo, en cambio, la sensación redonda de una puerta cerrada con llave desde adentro. Ellos iban a seguir su camino, probablemente seguirían repitiendo sus mantras de que la gente habla y el muchacho mayor se volvió frío, y a mí me daba lo mismo. Lo único que me importaba era saber que ya no podían usar mi nombre como su póliza de seguro. Cada no que dije en esos meses fue un ladrillo que me construyó pared y techo. Y aunque todavía faltaban capítulos por escribirse, porque la vida no se acaba con una multa y una clase, en esa actualización quedó claro que mi venganza no tenía que gritar para escucharse. Bastó con cortar la cuerda que me ataba a su culpa y decir, por fin, con la boca llena y sin miedo, que para mí, desde hace tiempo, esos dos dejaron de ser mis padres. Actualización final. 5 años después de haber salido de esa casa, mi vida se ve tan distinta que a veces me sorprendo de recordar que un día entero podía girar alrededor de lavar trastes ajenos y servirle comida al niño dorado de mis padres. Ya no vivo en el cuartito con alfombra quemada que renté cuando escapé, ahora comparto un hogar con mi esposa, una mujer que entiende lo que significa construir desde cero sin deberle nada a nadie. La conocí en el campus, en una de esas clases aburridísimas de literatura obligatoria que casi me hacen cambiar de carrera, y lo que empezó como trabajos en pareja terminó en largas noches de plática. Luego en citas discretas, y finalmente en una relación sólida que me enseñó lo que era el afecto sin condiciones. Nos casamos en una ceremonia pequeña, en un parque público, con un juez de paz que apenas levantó la vista del papel, y con amigos que hicieron carne asada en el estacionamiento para celebrarnos. Ninguno de mis padres fue invitado, ni un asiento se guardó para ellos, y eso no me dolió ni un segundo. Hoy estamos esperando a nuestro primer hijo, y cuando digo que estoy feliz no lo digo como pose de redes sociales, lo digo con la certeza de alguien que aprendió lo que no se debe hacer. Me paso las tardes armando la cuna, pintando la pared del cuarto con un rodillo barato, revisando reseñas de pañales y biberones como si fueran inversiones bursátiles. Mi esposa se ríe de mi obsesión, pero entiende, todo esto es mi manera de prometer que mi hijo jamás va a crecer sintiéndose invisible en su propia casa. No me interesa darle lujos innecesarios, me interesa darle un lugar donde sepa que siempre lo van a mirar, que no va a tener que ganarse la atención sirviendo la mesa o cargando culpas de otros. Mientras yo armo mi vida, me entero de la de mis padres solo por terceros, porque el contacto directo se cortó del todo. Me dicen que siguen en la misma casa, con las paredes despintadas y el garaje lleno de cachivaches, con Ian todavía colgado de ellos aunque ya es un adulto de 20 y tantos que no terminó ni un semestre en la universidad. Los rumores cuentan que brinca de trabajo en trabajo, que cada vez que lo despiden mis padres corren a justificarlo con frases recicladas como no lo entendieron o no supieron apoyarlo. La familia ya no se traga esas excusas, y a veces me llegan comentarios de primos que se ríen de cómo mis padres hablan de mí en pasado, como si yo hubiera muerto. Dicen cosas como perdimos a un hijo, con un dramatismo que ni en misa les creen. Y en cierto modo tienen razón, me perdieron, pero no porque el destino fuera cruel, sino porque ellos mismos me empujaron hacia la puerta con años de desprecio y exigencias desmedidas.
Algunas veces, cuando escucho esas frases repetidas, pienso en la ironía. Ellos, que tanto disfrutaban del aplauso social por ser los salvadores de un niño, terminaron convertidos en la comidilla de la familia, señalados por haber tenido a un hijo de carne y hueso al que jamás valoraron. No necesito levantar la voz ni mandar pruebas, la historia ya está tatuada en la memoria de todos los que nos vieron. Mi venganza no es una escena violenta ni una confesión explosiva, mi venganza es vivir tranquilo, criar a mi hijo con amor real y dejar que el vacío que ellos se ganaron se sienta todos los días en su casa. A veces me preguntan si no me pesa haberlos cortado de raíz. La respuesta es que no. Lo que pesa es el recuerdo de cómo me hicieron sentir, no la decisión de apartarme. Yo no cargo con odio diario, cargo con la claridad de haber puesto un límite definitivo. Mi madre puede llorar frente a quien quiera, mi padre puede repetir que soy un malagradecido, y Jan puede seguir viviendo en su burbuja de adulto niño, nada de eso cambia mi realidad. Mi realidad es que tengo un hogar donde nadie me trata de sirviente, donde cada logro se celebra sin comparaciones, y donde el respeto no es moneda de cambio, es la base de todo. En noches tranquilas, cuando me siento en la sala de mi departamento ya convertido en hogar, pienso en el abuelo. En cómo fue el único que me dio una parte de lo suyo para que yo no empezara desde cero. Esa herencia no solo me dio dinero, me dio la confirmación de que alguien me vio, que alguien entendió. Y cada vez que pago una cuenta sin estrés, cada vez que compro algo para mi hijo, cada vez que planifico unas vacaciones con mi esposa, siento que honro ese gesto. Mis padres querían que me hundiera en culpa y necesidad, pero lo que hicieron fue darme la oportunidad de demostrar que soy capaz de levantarme sin ellos. La última vez que escuché algo directo de mi madre fue un correo electrónico que me mandó hace más de un año. Lleno de frases en tono poético, hablando de curar heridas, de volver a empezar, de que la familia es lo único eterno. Lo leí en silencio, cerré la computadora y no respondí. No porque me doliera, sino porque ya no había nada que decir. Mi silencio fue la confirmación de que ese lazo estaba muerto. Yo ya no busco reconciliación, no busco que me pidan perdón, no busco revancha pública. Todo lo que quería lo obtuve al dejar de ser su escudo y al convertirme en el arquitecto de mi propia vida. 5 años después, miro hacia atrás y veo a ese adolescente doblando ropa en un cuarto sin puerta, corriendo a la escuela con los zapatos gastados porque no había dinero para él. Limpiando vómito del abuelo mientras en la otra casa se compraban hipones. Y luego me miro ahora, con mis propias llaves, con mi propia familia, con mi propio futuro, y me doy cuenta de que mi venganza nunca estuvo en gritarles, sino en sobrevivirlos. Ellos siguen atrapados en la mentira que construyeron, y yo estoy libre, caminando hacia adelante sin voltear. Esa es mi victoria, y es mucho más grande de lo que cualquier pelea en una cocina o en un funeral podría haberme dado.